Hola, ahí está. Hola, Hola Liliana. Lili, ¿cómo Muchísimas estás? gracias, muchísimas gracias, honrada, honrada de estar aquí. Siempre para mí es un regalo inmenso que me inviten. Así que muchas gracias a Mac, que lo hace tan generosamente. Qué maravilla obtener a Marta del otro lado. Eh, va Hola, a ser, Lili. va a ser realmente un regalo para mí, ¿eh? Es un regalo para mí. Así lo vivo, como un verdadero regalo. Bueno, qué Mutuo. bueno, Lili. Bueno, nosotros queremos ir directamente al grano, ¿no? Con la Ah, vamos. pregunta del millón. ¿El dolor nos hace crecer o no? Mira, cuando uno atraviesa un dolor significativo, muy profundo, muy intenso, cuando aparecen con esa frase que parece una frase hecha, el dolor es una oportunidad, el dolor es crecimiento, el dolor te eleva, el dolor es desarrollo, el dolor te hace crecer. La verdad es que lo que produce en la mayoría de las personas es rechazo, ¿no? Porque uno está embebida en una situación que apenas puede creer, porque el impacto es gigante, eh, uno está absorto, casi en pleno periodo, diríamos los psicólogos hoy, porque cuando me sucedió lo que ya voy a contar que me sucedió, yo venía de las ciencias económicas, de gozar, de dar 45 horas de contabilidad en los colegios, de administrar organizaciones, administrar un colegio, o sea, estaba en otro plano totalmente diferente al que estoy hoy profesionalmente y al que estoy hoy de manera vital en mi vida afectiva, que es la que más me importa. Pero la verdad es que cuando uno queda impactado por el dolor, algunas frases hechas pueden llegar a doler más aún, como cuando uno se acerca a alguien que está sufriendo lo que fuere y le dice, pero fíjate que tenés 3 hijos, la vida te sonríe, tenés un marido encantador, tenés una casa lindísima, tenés... Entonces eso en muchas ocasiones puede hacer sentir más culpable a la persona, porque la persona dice, ¿por qué estoy sintiendo lo que siento si tendría que estar agradeciendo? Claro. Pero estamos parados en el impacto. Por eso tan importante, una primera cuestión eh, muy significativa, caminar el terreno del otro es caminar sobre terreno sagrado. Deberíamos sacarnos los zapatos para caminar sobre el terreno del otro, ¿no? Es caminar sobre terreno sagrado. Entonces, esa cercanía profunda que da la conexión afectiva, esa cercanía profunda que da ese don de acoger, de abrazar, abrazar el dolor, a veces no necesita tantas palabras. Entonces, la prudencia va a ser nuestra rectora, la templanza va a ser nuestra rectora. Que a veces no Eh, lo hacemos tampoco desde la maldad, ¿no? En esto de que no, dale, animate, salí y te queremos sí, fuerza. rescatar del pozo y somos como muy invasivos, ¿no? Es como Sí. contraproducente. Sí, 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 porque fíjate que hay ciertas cosas. Yo lo que prometo, porque sé quiénes son ustedes y van a hacer lo mismo, es hablar con mucha valentía y con una sinceridad salvaje, ¿no? Salvajemente sincera. Es que a veces, por ejemplo, llegamos a decir, vas a superar este duelo. Y por ejemplo, yo estoy convencida absolutamente que hay ciertos duelos con los que uno aprende a vivir. No es que se superan. Por ejemplo, la muerte de un hijo, o sea, no estamos llamadas a superarlo, porque es un tributo a la vida y es un tributo al amor que sentimos. Decir, me doy cuenta que he aprendido a vivir con este dulce recuerdo, este dulce amor que ya no tengo y lo extraño, y a lo mejor lo extraño cada día de mi vida. Entonces a Totalmente. veces la palabra superación es una palabra fuerte para ciertos duelos, ¿no? Mm. San Juan de la Cruz decía, de dolores es el traje de los amadores. Y yo lo primero que a veces suelo decirle a una persona que se acerca con un dolor muy grande, es que hay ciertos dolores que son proporcionales a lo mucho que hemos amado y que seguimos amando. No es Eh, malo el duelo. no, tal cual. Liliana, antes si querés meternos por ahí en tu historia, que me parece que estaría buenísimo que la audiencia la pueda escuchar, sobre esto que dijiste, me gustaría
por ahí entender la diferencia entre cuando, o sea, ¿cuál sería la diferencia o los parámetros que hay que tener en cuenta cuando vos hablas de superar un duelo y cuando no lo superás, ¿no? O sea, ¿cuándo se supera un duelo? ¿Qué es lo que ocurre cuando se supera y qué es lo que ocurre cuando no se supera? Entendí que vos dijiste, cuando no se supera, uno se acostumbra o aprende a vivir con ese dolor o con esa... ¿Y qué sucede cuando sí lo superás? Mira, el procesamiento de un duelo está dado en un espacio y un tiempo para que se considere que sea un duelo saludable o un duelo patológico. Entonces, por supuesto, cuando nosotros vivimos el impacto de un dolor profundo, valga la redundancia, la fuerza de ese impacto nos deja absortos y entonces aparece de alguna manera la negación. No puede ser que haya sucedido esto. A veces podemos nomenclar una serie de dolores en la vida y cada uno lo vive con su personalidad, con su historia, con su temperamento, con su subjetividad interior. No quiero usar nada que pertenezca a la jerga psicológica, aunque la manejo muy bien porque es mi profesión hoy, pero uno la vive con su individualidad. Entonces, no existe una calificación de dolores, los más fuertes y los más livianos, para cada uno su historia, pero suponte que yo perdiese un campo heredado por mi padre que tenía un valor significativo, no solo en lo económico, sino en lo afectivo. Claro, es difícil atravesar una pérdida de ese orden significativo, pero no es lo mismo que perder una persona. Si nosotros sabíamos lo que significa generar justamente conexiones significativas en la vida y sabíamos generar amores significativos, porque la pérdida de una persona no se compara con nadie y también tenemos que ir al tipo de filiación que teníamos con la persona, o sea, perder a los padres, cuando los padres son muy avanzados en edad, tienen 90 años y demás, la vida misma te va preparando para que esa vida gozosa sea todo un agradecimiento y un tributo, una despedida. Entonces, a veces el impacto está, a veces el dolor se vive de una manera también muy profunda, pero estamos más preparados y decimos, pasa 1 año, 2 años, nuestra interioridad se va adaptando a que esa persona ya no va a estar más y entonces podemos decir esto es un duelo procesado. O sea, rendimos tributo a la vida que nos han dado, es un duelo totalmente procesado. Aquí quisiera, perdóname Lili, quisiera sumar a lo que vos decís, que no se supera el duelo. El duelo nunca se supera porque no hay que mirarlo desde esa perspectiva. El duelo se integra. Exactamente. El duelo se integra. Yo voy a crecer, voy a tener otra perspectiva, voy a madurar, lo que sea, pero con eso integrado. Porque como decía Liliana, puede fallecer un hijo, que es uno de los duelos científicamente con estadísticas de los más profundos y más difíciles de integrar, pero yo no voy a dejar de ser nunca madre de ese hijo que murió. Entonces no lo tendré físicamente al lado mío, no lo tendré tangiblemente, está en otro plano y me tendré que, y el duelo es la situación, la pérdida, el dolor que me produce no tenerlo físicamente, pero voy a tener en ese proceso de duelo el tiempo necesario para reencontrarme con él desde otro lugar, porque yo voy a ser siendo su mamá y él va a ser siendo mi hijo. Entonces hay que integrarlo. Es una mirada mucho más esperanzadora, ¿no? Porque totalmente. Sí. No, Lili, porque también es como que quizás quien en nuestro lugar, ¿no? Que trabajamos con las familias y apoyamos a las familias, vemos que eventualmente va a haber una integración, una recuperación, si se quiere. Pero la persona no lo ve en ese momento. Entonces me parece como muy positivo darle esa impronta de decir, bueno, se incorpora, uno aprende a vivir con esta ausencia, honra su vida desde otro lugar, ¿no? Y decir, no, que te supero, como quizás otro duelo, no sé, el amoroso, que por ahí sí encaja más la palabra te supero, ¿no?
sí, o supero esta pérdida, o realmente esta pérdida la capitalizo desde otro lugar, puedo cambiar de posiciones, puedo hacer determinado crecimiento. De todos modos, habías lanzado muchísimas preguntas al inicio que también las vamos a ir respondiendo, y es que el tema de superar, no superar, integrar, no integrar, atravesar, tiene que ver con esa capacidad de amar que cada uno tiene. O sea, con esa capacidad de profundidad del amor que cada uno tiene. Y en muchas ocasiones las personas preguntan, ¿yo voy a poder seguir viviendo con esto? Porque el duelo también se vuelve autorreferencial, se hace primera persona. Yo extraño horrores a esa persona que perdí, pero también me pregunto qué va a ser de mí. Por ejemplo, en el matrimonio, si hemos logrado ser una sola carne, cuando el otro muere, yo siento que parte de mi biografía se fue, parte de mi vida se fue, y ese haber hecho de nosotros, valga la redundancia, una unidad absoluta, un verdadero nosotros, hace que cuando el otro muera, yo sienta que ni siquiera yo tengo una identidad definida y tengo que rehacer mi identidad personal. Claro. Lili, porque me tengo que volver a posicionar en la vida. Con respecto a, bueno, son tantas las preguntas que te haría, pero digamos, por un lado, si realmente el dolor o las circunstancias difíciles que nos puedan llegar a atravesar en la vida, si nos hacen, o sea, te llevan a crecer en capacidad de amar, eso es directamente proporcional, no siempre ocurre, es como, ¿no? Porque a veces pareciera como que si vos atravesás, a mí no me gusta pensar en bien o mal, vos lo podrás explicar mejor, pero cuando vos atravesás un duelo por ahí de manera sana, ¿no? Por poner una palabra, por ahí creería que sucedería eso. En el caso que no, por ahí uno retrocedería, bueno, no sé, o sea, se amplía la capacidad de amar, ¿qué pasa? ¿Cómo, si vas por un lado, si no vas por otro? Y otra de las cosas es, ¿qué señales de alerta, ¿no? deberíamos tener las personas que están atravesando por procesos de dolor para decir, bueno, no, frente a esto debería pedir ayuda? Porque creo que también pasa eso, ¿no? Muchas personas que atraviesan momentos de dolor, por ahí, con el diario del lunes, como digo yo, uno dice, ¿cómo no pedí ayuda en tal momento? Bueno, ¿cuáles son esas señales de alerta? Bueno, son muchas preguntas, pero seguiría, pero te dejo ahí. Me va a interesar muchísimo escuchar a Marta también, porque yo tengo una vocación de aprendizaje total y absoluto. En principio, para ubicarnos en concreto y no hablar sobre el aire, en mi caso, mínimamente lo digo, a los 33 años, estando de posparto de mi 6ª hija, mi marido muere repentinamente de un ACV. Frase que apenas yo aún hoy, a 33 años vista, puedo decir de corrido sin que se me quiebre la voz. Porque evidentemente es un dulce recuerdo con el que aprendí a vivir. Pero fíjate que en ese momento yo había tenido un regalo muy grande de una gran formación, siendo que pertenecía a las ciencias económicas, pero había tenido un regalo muy grande de tener una formación, el inicio de una formación humana muy grande, en manos de personas gigantes. Una de ellas fue Fernando Migens, que sabía mucho de antropología, a quien le debo muchísimo. Y cuando se produce la muerte de Gustavo, yo necesité buscar más argumentos, necesité buscar explicaciones, y me encontré con un gran regalo que fue Luis. Luis, que escribió las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero, y tantísimos libros más muy impactantes. Él había escrito el Tratado del Dolor. Y el Tratado del Dolor es un libro muy profundo, es casi un manual del dolor. Y entonces se casa muy grande, y al poco tiempo de casarse estaba perdidamente enamorado de su esposa,
su esposa muere de cáncer. Estuvo muy poco tiempo casado. Y entonces Luis, que necesitaba escribir evidentemente todo lo que le iba sucediendo, dijo algo que a mí me resultó absolutamente consolador. Paren. Recuerdan que yo había escrito el Tratado del Dolor. No sirve para nada. Y yo me paré de pie porque lo aplaudí, porque todo lo que podemos saber teóricamente no sirve para atravesar un dolor muy fuerte. Entonces Luis empieza un librito de unas pocas páginas que nada tenía que ver con el Tratado del Dolor, y es su experiencia de duelo, y le llama Una pena observada, con esa inteligencia superior que tenía. Y ese tratado es muy pequeñito y dice, ¿saben qué? El dolor se siente frío, se siente tembloroso, se siente una soledad punzante, se siente, y empieza a decir todo lo que está sintiendo, que en ese momento era horrible. Imagínate, lo cortásemos a Luis diciéndole, esto es una oportunidad que te va a hacer crecer. Y entonces, inspirada por Luis, pero un milésimo de lo que es él, porque es de las personas más brillantes que conozco, para quienes quieran seguirlo, autor de las Crónicas de Narnia, autor de Cartas del Diablo a su sobrino, autor de libros maravillosos, C.S. Lewis. A mí me resultó muy consolador. Y tuve otra segunda oportunidad al año de encontrarme con Enrique Rojas, que me invitó a salir de las ciencias económicas y a estudiar orientación familiar y estudiar una maestría en educación familiar. Y mi primera tesis fue entrevistar a 50 personas, investigar qué sucedía con el dolor. Entrevisté a 50 personas, que algunas habían atravesado la muerte de un hijo, otras habían atravesado la muerte de un hermano, la pérdida de su patrimonio, la pérdida de su trabajo más significativo, pérdidas. ¿Y qué pasaba con esas personas? Bueno, lo primero fue descubrir que no todas crecían. No todas crecían ni todas se desarrollaban, y que el tiempo no es la gran solución en nada. Es lo que hacemos dentro del tiempo como proceso en el trabajo de duelo. Y entonces, efectivamente, el duelo, y Marta, quizás estés de acuerdo conmigo, el duelo se siente en el cuerpo, el duelo se siente en el psiquismo, el duelo se siente en el alma, porque somos una realidad biopsicoespiritual. El duelo se siente en todas partes, el dolor se siente en todas partes. Y evidentemente me preguntabas, o sea, ¿cómo darnos cuenta si es un duelo patológico o un duelo natural, un duelo que hace su curso normal, ¿no? Un dolor que hace su curso normal? Bueno, porque a ver, el apetito está alterado, el sueño está alterado, o sea, hay muchos valores alterados que tienen que ver con lo biopsicoespiritual. Ahora, si yo a los 2 años y medio, con sostén, con ayuda, con un proceso, porque ese proceso biopsicoespiritual, por entender lo que me sucedió y por querer seguir viviendo, si yo voy haciendo todo, pero a los 2 años y medio sigo con parámetros que todavía hay insomnio, todavía no tengo apetito, tengo demasiado apetito, todavía no puedo adaptarme al mundo, todavía no puedo trabajar, todavía no puedo medir en los parámetros habilitantes para la vida, que me digan estoy viva, entonces ya esto se convierte en un duelo patológico. Perfecto. Wow. Re interesante, ¿no? Impresionante. Y perdón, ¿no? Pero en ese estudio de esas personas, o sea, ¿qué sucedía? No tengo ni idea si estaba el dato, pero ¿qué sucedía entre las que sí habían podido crecer y las que no habían podido por ahí, Te voy a contestar algo que gracias a la vida hoy ha estudiado Harvard, que dice que hay una distancia absoluta y total entre las personas que atraviesan muchas situaciones de la vida que tienen que ver con la alegría y el dolor, con una vivencia y una visión sobrenatural, la espiritualidad, y hay otra vivencia cuando no existe la espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión,
sino que hablo del sentido de la vida, de la trascendencia, también la religión, pero no hablo de una religión determinada, pero hablo de trascendencia, de sentido de la vida, hablo de valores y hablo de la confianza, la fe puesta en algo más importante que nosotros. Porque si nosotros estamos en una situación en ocasiones tan desgraciada como que me pasaba a mí, yo leyendo a Luis y decía, el dolor se siente frío, se siente tembloroso, es que yo también temblaba y yo también tenía un nudo en el estómago, en la garganta, en el alma, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo estoy detenida así, de esta manera, y confío, voy a confiar solo en mí misma o en alguna persona de sostén que tenga al lado y nada más. O sea, se vuelve muy difícil, muy cuesta arriba. Y entonces lo que justamente la conclusión de aquella tesis, que la recuerdo como si fuera hoy, fue hace 33 años, pero que me ayudó muchísimo, porque cuando yo encontraba personas que habían sufrido muy hondamente y me relataban su dolor, con algún quiebre en el relato, por supuesto, pero con todo ese trabajo gigante, porque Jeppe Stork dice, la vida es una tarea, la vida es una tarea, el duelo también es una tarea. Entonces, es decir, ¿cómo voy a estar viva? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ponerme de pie? ¿Y por qué esto se llama duelo? En principio, o sea, el duelo, te bato a duelo, ¿no? Te bato a duelo. O sea, ¿qué es lo que voy a batir a duelo? Es que yo me levanto con la perspectiva de la negación, no quiero saber, esto no me pasó, esto no me pudo haber pasado, no, o sea, busco a la persona, intento, si es una muerte, ¿no? Si es una pérdida, intento encontrar a la persona, intento pensar que no es cierto y todos los días me voy a dar cuenta un poco más que es cierto y voy a ir camino a la aceptación que según lo que hemos amado, según cómo haya sido el vínculo, nos va a costar más o menos, ¿no? Pero camino a la aceptación tenemos que ir porque la aceptación es la premisa del camino de justamente el rehacerse, ¿no? El sentir que uno está vivo y que puedo tener un proyecto y que puede decir, lo puedo integrar, como decía Marta. Gracias por tu sabiduría, gracias por tus palabras, Marta. Les comparto un mensajito que nos mandó una televidente, Susana de Córdoba, dice, murió mi hermano que era un ideal en mí. La adolescencia fue un gran dolor y a la vez me llevó a abrazar mi propio ideal. Gracias por tocar estos temas que son tan necesarios. Y también se los mezclo con... Hace poquito una colega me escribió justamente porque trabaja en un colegio y un alumno había fallecido su papá y como el equipo de docentes quería prepararse como para ayudarlo. Y justamente me diste pie a hacerles una pregunta a ambas, en esto de que el dolor uno lo puede superar solo o necesita necesariamente que alguien lo ayude. Al dolor lo vamos a integrar, no lo vamos a superar. Y somos seres, somos personas, es decir, siempre es de cara al otro. Entonces, siempre lo integramos con el otro. Ya que comentó algo Liliana recién, que lo nombró al psiquiatra Rojas, Enrique Rojas, de hecho dice que la próxima pandemia de este siglo, en el 2030, va a ser la individualidad y el vínculo no profundo. Es decir, y en momentos críticos, como por ejemplo cuando estamos transitando un dolor, necesitamos del otro. Necesitamos sentirnos abrazados, somos personas. Y vamos a poder integrar mejor esa muerte, una enfermedad crónica de un hijo, que sabemos que tiene fecha de vencimiento esa situación. Un divorcio, que también, aunque vos te das cuenta de que ya no hay que transitar y uno elige una situación, pero es una frustración total de cara al futuro y las cosas que no se viven. Y sin embargo, necesitamos del otro para poner en palabras lo que nos pasa. Y retomo esto para reconfirmar lo que decía Lili, lo que vos dijiste es cómo saber que si el dolor es una patología o no. La verdad que son mínimos, en estadísticas muy grandes hay un porcentaje mínimo de dolores, de duelos patológicos. Lo que pasa es que si lo miramos
con perspectiva desde más o menos desde la Revolución Francesa en adelante, 1780 más o menos para acá, estamos en una cultura que vivimos de espalda al dolor. No soportamos la tristeza. Entonces cualquier cosa es, voy al médico y es, deme una pastillita porque yo estoy muy depresiva. Y vos estás con alguien que está tristísimo, como lo debe haber estado Liliana en su momento, atravesando dos duelos, el posparto, que no lo podemos dejar de visibilizar, y la muerte de su compañero, y todos los proyectos de vida que tenía con su compañero que no se iban a concretar. Miren todos los duelos en una misma persona. Estaba doblada, pero no quebrada. De todas maneras, frente a esto, hay otra pregunta que, digamos, es cierto todo lo que vos explicás, uno, sobre todo, bueno, los que por ahí atravesamos algún duelo en algún momento o que conocemos personas que lo están atravesando, es muy cierto eso, pero a veces también, o sea, nos pasa cuando lo atravesamos o lo vemos en otras personas que vos decís, bueno, ¿hasta qué punto, o sea, dónde está el equilibrio entre permitirnos vivir ese dolor, atravesar ese dolor, ¿no? Permitirnos llorar, permitimos... A mí me pasó con mi papá que yo decía, algún día, o sea, me voy a deshidratar, algún día se va a acabar, ¿no? Entonces, bueno, uno es como que decir, hasta dónde me permito eso y hasta dónde, bueno, poner un equilibrio y no dejar que nos consuma ese dolor, ¿no? No sé si se entiende la pregunta, pero... Sí, perfectamente, perfectamente. Hay veces que uno ve a una persona que está y vos decís, bueno, está mal eso, o sea... Hay que permitirlo, ¿eh? Muchas veces... O sea, por un lado permitirlo, pero por otro, ¿cómo también...? Cuando empiezan con conductas autodestructivas. Pero tampoco hablemos de tiempo cronológico. Sabemos muy bien que hay varios tiempos. El cronológico no pongamos, porque hay personas que necesitan mayor tiempo para volver a ponerse de pie. Y hay que esperarlas, hay que esperar. Muchas veces lo que nos pasa es que esa persona nos está confrontando con nuestra propia vulnerabilidad y somos nosotros los que no lo queremos ver mal. Mamá, anda a teñirte, andaba a la peluquería, bueno, ya está, pasó un año y medio, pasaron 3 años. Guarda con eso, ¿eh? No pongamos fechas cronológicas en los tiempos. Perfecto. Cada persona y cada cultura... Lili, una última pregunta y ya te tenemos que despedir porque, bueno, no, los por tiempos favor, por favor. Pero También quiero podemos contestarte seguir. esto, bueno, sí. que decías, es muy importante para toda situación en la vida gestar competencias emocionales. Entonces, esta es la diferencia en donde yo digo si vamos a dejar pasar el tiempo sin trabajar o vamos a trabajar en nuestra afectividad para realmente dar fruto. Y esto que vos decías, sí te lo quiero contestar. Hay una pregunta que me resonaba entre varias de las preciosas ayudas que recibí. Dejo entrar la tristeza, que es aliada de las peores cosas, y la dejo instalar en mí, las dejo echar raíces sin hacer nada con ella. O sea, cuando sobreviene la tristeza y esa tristeza está justificada y es lícita, o sea, es muy bueno llorar y demás, pero yo recuerdo siempre una muy buena amiga que me decía, porque sí sumó un duelo más, que yo tenía 6 criaturas, la más chiquita no se daba cuenta porque era muy bebita, pero 11 años, 8 años, 6 años, 4 años, 2 años y 0 años, que también estaban atravesando un duelo y también había que sostenerlas. Entonces, una buena amiga que me decía, si vos tenés un deseo irrefrenable de llorar hasta sentir que ya no tenés más lágrimas, es bueno que llores, pero que también le muestres a tus hijos esa capacidad de sobreponerte, de decir, me voy a bañar y vuelvo revestida de gloria, revestida de gloria humanamente, a volver a hacer ese esfuerzo por vivir, ese trabajo que realmente tenemos que introducir en nuestra vida. Tenemos que trabajar para vivir honrando la vida. Y esto no es una frase hecha, ¿no? Entonces, dejo que la tristeza venga, la abrazo porque es parte de mi historia, pero después me meto abajo de la ducha, me baño y me revisto de gloria para poder seguir viviendo, para poder seguir operativamente funcionando, para poder atender, sostener, para poder accionar ante la vida, ¿no? O sea, a la vida también hay que ofrecerle mucha acción.
Perfecto. Bueno, Liliana, te agradecemos inmensamente por este espacio. Te regalo el último mensajito antes que la despide. Qué emoción encontrarte, Lili, en este programa, cuando yo te recuerdo como mi mejor profesora en la UCA, hace mucho tiempo, dice. Fuiste mi mejor profe, un abrazo a lo que al pasado que hemos compartido. Tere de Palermo. Qué tesoro. La verdad que las personas son un tesoro increíble, increíble. Yo como conclusión lo que puedo decir, que toda inversión que nosotros hacemos en la espiritualidad y en la afectividad, o sea, vuelve en condiciones de abundancia. Pero nosotros, nosotros tenemos que poner el agua para que se convierta nuestra agua en vino, ¿no? Hay que poner el agua, y eso es trabajar mucho, trabajar intensamente por la vida, que si no trabajamos gozosamente, o sea, la vida nos arranca cosas como si nos arrancaran una muela sin anestesia, ¿no? O sea, muy bueno. De trabajar gozosamente. Te tenemos que traer un día a que estés toda la hora acá, Lili, por supuesto, derramas tanta sabiduría que nos encanta tenerte acá, y te agradecemos profundamente que nos hayas dado un pedacito de tu tiempo y que nos hayas hablado de estos temas que son tan enriquecedores. Muchas gracias, Lili. Gracias. Te mandamos un beso muy grande. Gracias, Marta, por estar allí con tu sabiduría. Gracias. Un gustazo verte. Nos vemos.